Todo parecía perfecto, al menos desde fuera. Nuestro chalet se erigía majestuoso en un tranquilo barrio de Madrid, un monumento de 2 plantas con un jardín impecablemente cuidado. Yo, Isabel, lo había diseñado. Yo también lo había pagado, cuota a cuota, con mis bonus anuales y el sueldo que acumulaba como directora senior en una multinacional. Cada rincón de esta casa era la materialización de mi esfuerzo, de las noches interminables frente al portátil, de las reuniones agotadoras que consumían mi energía. Era el pequeño paraíso que había construido para nosotros dos. Mi marido Javier era un hombre encantador. Su sonrisa era cálida, su voz suave. Gestionaba una pequeña cafetería de especialidad que, según él, estaba empezando a despegar. Nunca me importó que sus ingresos fueran muy inferiores a los míos. Para mí, el amor no se medía con las cifras de una cuenta bancaria. Por eso, con total sinceridad, le di capital para su negocio, le di acceso a varias de mis cuentas para gastos operativos y jamás conté lo que le había dado. Confiaba en él. La confianza era el cimiento de este paraíso que había levantado. Aquella noche, llegué a casa más tarde de lo habitual. Acababan de aprobar un gran proyecto y todo el equipo lo celebró con una cena. Abrí la puerta con mi juego de llaves de repuesto, intentando no hacer ruido. La luz del salón era tenue, iluminada solo por el resplandor del televisor encendido sin sonido. Vi a Javier dormido en el sofá. Su móvil descansaba sobre su pecho, todavía encendido. Sonreí. Mi cansancio se disipó un poco al verlo. Me acerqué, con la intención de despertarlo para que se fuera a la cama. Pero justo cuando mi mano iba a tocar su hombro, mis ojos captaron algo en la pantalla de su teléfono. Una notificación de mensaje apareció en la parte superior. El remitente era Valeria, acompañado de un emoji de corazón rojo. Mi corazón pareció detenerse por un segundo. ¿Valeria? ¿Quién era Valeria? Que yo supiera. No había ninguna Valeria entre sus socios o amigos que hubiera mencionado. Mis manos empezaron a temblar. La sospecha que había reprimido durante tanto tiempo, considerándola solo un susurro de mi agotamiento, ahora se arrastraba hacia arriba como una serpiente venenosa. Era cierto que Javier había cambiado en las últimas semanas. A menudo recibía llamadas en el balcón, hablando en susurros ininteligibles. Cuando le preguntaba quién era, la respuesta era siempre la misma. Un socio, cariño, hablando de planes para expandir la cafetería. También llegaba tarde a casa con frecuencia, con la excusa de reunirse con proveedores o gestionar permisos. Yo, demasiado ocupada con mi trabajo, simplemente asentía, confiando. Luego estaban los problemas económicos. Los gastos de nuestra tarjeta de débito conjunta se habían disparado. Había muchas transacciones pequeñas en cafeterías caras, boutiques de ropa femenina y joyerías que nunca habíamos visitado juntos. Cuando le mostré el extracto, se rió. Es para agasajar a clientes importantes, cariño. A veces, hay que gastar un poco más para cerrar un gran acuerdo. Su excusa sonaba razonable, y no quería parecer una esposa celosa y controladora, así que me callé. Pero al ver el nombre de Valeria con ese emoji de corazón, todas las extrañas piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente. Aquel susurro ya no era paranoia, era real. Con las manos aún temblorosas, apagué el televisor. El zumbido del aire acondicionado se sentía ahora penetrante en medio del silencio. No lo desperté. En lugar de eso, caminé lentamente hacia nuestra habitación y cerré la puerta sin hacer ruido. Esa noche no dormí. Me tumbé a su lado, sintiendo el calor del cuerpo del hombre que dormía plácidamente, quizás después de haber pasado el día con otra mujer. El paraíso que había construido con tanto esfuerzo se sentía ahora como un infierno frío y silencioso. Sus sólidos muros parecían empezar a agrietarse, y sabía que, detrás de esas grietas, me esperaba una amarga verdad. Una verdad que debía descubrir cuanto antes. A la mañana siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Le preparé el desayuno, le serví una taza de su café solo favorito. Él parecía normal, sin mostrar signos de inquietud o culpa. Incluso me besó en la frente antes de irse a trabajar, un ritual matutino que ahora se sentía vacío y falso. Puede que hoy vuelva a llegar un poco tarde. Tengo una reunión importante, dijo mientras se ponía los zapatos. Yo solo esbocé una sonrisa forzada. De acuerdo, ten cuidado. Durante todo el día en la oficina, mi mente no podía concentrarse. La presentación que di me pareció un desastre. Los correos que escribí estaban llenos de faltas. La imagen del nombre de Valeria no dejaba de danzar en mi cabeza. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué tan lejos había llegado su relación? ¿Qué planeaban a mis espaldas? Abrí la aplicación del banco en mi móvil. Revisé de nuevo los movimientos de nuestra cuenta conjunta.
Efectivamente, había una transacción de la noche anterior en un restaurante de lujo, justo a la hora de la cena. A esa hora, me había dicho que estaba haciendo horas extra en su cafetería para hacer inventario. Otra mentira. Luego, abrí mi cuenta personal. La cuenta que mantenía separada a propósito, que contenía mis ahorros de emergencia y mis inversiones a largo plazo. Casi nunca la tocaba. Javier conocía el número PIN porque una vez le pedí que sacara dinero cuando estuve hospitalizada. Para emergencias, le dije en aquel entonces. Qué ingenua fui. Mis ojos se abrieron como platos al ver el saldo en la pantalla. La cifra había disminuido drásticamente. Decenas de miles, quizás más de 50.000 euros, habían desaparecido. Deslicé el dedo por el historial de transacciones, mis dedos helados. Había una serie de retiradas de efectivo en grandes cantidades durante los últimos 3 meses. Retiradas realizadas en varios cajeros automáticos cuya ubicación no reconocía. Mi mundo se derrumbó. Esto ya no era solo una infidelidad. Era una traición financiera. No solo había traicionado mi corazón, también estaba vaciando el fruto de mi trabajo. El dinero que había ahorrado para nuestro futuro, para los hijos que soñábamos tener, ahora lo estaba usando para financiar sus mentiras. La rabia comenzó a recorrer mis venas, superando el dolor que antes me dominaba. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que saberlo todo. No iba a permitir que su traición me destruyera. Yo construí este palacio, y no dejaría que un ladrón lo derribara tan fácilmente. Averiguaría la verdad hasta la raíz. Y después, me aseguraría de que él y esa mujer pagaran las consecuencias. Esa noche tomé una decisión. Cuando Javier volviera a casa y se durmiera profundamente, haría algo que nunca había hecho antes. Iba a mirar su móvil. La noche llegó más lentamente de lo habitual. Cada segundo se sentía como una hora. Me senté en mi despacho, fingiendo estar ocupada con el portátil, pero mis ojos no dejaban de mirar el reloj de la pared. A las 11 de la noche, Javier finalmente llegó. Entró con paso lento. Su rostro parecía cansado. Un cansancio fingido, ahora lo sabía. ¿Has cenado ya? Intenté que mi voz sonara normal. Sí, por el camino, con un cliente respondió brevemente y fue directo al baño. No dije nada más. Apagué el portátil y lo seguí a la habitación. Lo vi dejar su móvil en la mesita de noche, a su lado de la cama. Como siempre. Luego se acostó, y en cuestión de minutos, sus suaves ronquidos comenzaron a sonar. Dormía tan profundamente, sin ninguna carga, como si el mundo fuera suyo y pudiera hacer lo que quisiera sin consecuencias. Mi corazón latía con fuerza, bombeando sangre por todo mi cuerpo hasta que mis oídos zumbaban. Había llegado el momento. Esperé una media hora más, asegurándome de que estuviera completamente dormido. Luego, con un movimiento extremadamente lento, me levanté de la cama. Cada pequeño crujido del parqué de madera sonaba como un trueno en mis oídos. Me paré a su lado de la cama, mirando el rostro del hombre que había compartido mi vida durante 5 años. El rostro que una vez me dio paz, ahora me parecía extraño y lleno de engaño. Extendí la mano y cogí su móvil. El frío objeto se sentía pesado en mi palma. Volví al despacho, cerrando la puerta suavemente. Me senté en la silla, respirando hondo para calmarme. Ahora venía la parte más difícil. La contraseña. Probé mi fecha de nacimiento. Fallo. Su fecha de nacimiento. Fallo. Nuestro aniversario de bodas. Fallo. Un sudor frío comenzó a perlar mi frente. ¿La habría cambiado? Entonces recordé algo. Un patrón simple que una vez me mostró entre risas. Es mi patrón de la suerte, dijo entonces. Una letra J, la inicial de su nombre. Mis dedos temblaron mientras dibujaba ese patrón en la pantalla. Clic. El teléfono se desbloqueó. Se me revolvió el estómago. Abrí la aplicación de mensajería. En la parte superior de la lista estaba el nombre de Valeria, con la foto de perfil de una mujer joven de pelo largo. Pulsé en la conversación, y mi mundo se hizo añicos por completo. El contenido era mucho más que simples mensajes cariñosos. Era un plan. Se llamaban Mi amor y cielo. Hablaban del futuro, de una pequeña casa que comprarían después de que todo terminara. Todo, por supuesto, era yo. Seguí desplazándome hacia arriba, leyendo sus conversaciones de meses anteriores. Encontré las quejas de Valeria sobre su apariencia. Odiaba su nariz, su mandíbula cuadrada y sus ojos pequeños. Le enviaba fotos de celebridades coreanas a Javier escribiendo, «Cariño, me encantaría tener una cara como esta. ¿Cuándo podré ser tan guapa como ella?» Y Javier, mi marido, le respondía con palabras que se clavaron directamente en mi corazón. «Paciencia, mi amor, papá está trabajando en ello. Pronto nadie te reconocerá. Serás la mujer más bella del mundo, mamá». Luego encontré la parte más dolorosa.
Una conversación de hacía unos 2 meses. Valeria. Cielo, el dinero ya es suficiente. He estado mirando paquetes de cirugía en la clínica Ador. El precio es considerable. Javier, tranquila, nuestra fuente de financiación es inagotable. Es tonta, nunca revisa sus propias cuentas. Todo su dinero es también nuestro dinero, mi amor. Es tonta. Yo era la tonta. Mis lágrimas finalmente cayeron, fluyendo en silencio por mis mejillas. El dolor era tan agudo que sentí como si 1000 agujas me atravesaran el corazón al mismo tiempo. La confianza que había construido durante años, el amor que había dado sin reservas, todo me era devuelto con esta humillación. No solo me habían traicionado, me habían degradado, me habían llamado estúpida por el hombre que dormía en mi cama cada noche. Seguí leyendo. Lo habían planeado todo al detalle. Javier usaría el dinero de mi cuenta personal, a la que llamaba la fuente de financiación inagotable, para pagar un paquete completo de cirugía plástica para Valeria en Seúl, Corea del Sur. Se irían la semana siguiente. Javier me diría que tenía un importante viaje de negocios. Encontré una copia de la transferencia del anticipo a la clínica que Javier le había enviado a Valeria para convencerla. La cantidad era fantástica. Ese dinero, recordé, debería haber sido parte de mi fondo de jubilación anticipada que estaba preparando. Apreté los puños con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El móvil en mi mano se sentía caliente. Una rabia ardiente comenzó a apagar mis lágrimas. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba envuelto en algo más frío, más oscuro y más fuerte. El deseo de venganza. No iba a llorar más. No iba a enfrentarme a él y darle la oportunidad de mentir. Sería demasiado fácil para él. Me consideraban estúpida. Planearon todo esto a mis espaldas, riéndose de mi confianza mientras vaciaban el fruto de mi trabajo. Muy bien, si querían jugar, yo jugaría con ellos. Con cuidado, fotografié todas las conversaciones importantes con mi propio móvil. El comprobante de la transferencia, su plan de viaje, sus palabras de desprecio. Guardé todas las pruebas. Luego, volví a colocar el móvil de Javier en la mesita de noche, exactamente en la misma posición. Regresé a la cama y me acosté de espaldas a él. La cama se sentía inmensa y helada. No dormí. Mis ojos miraban fijamente la oscuridad, pero mi mente trabajaba con una claridad asombrosa. Un plan comenzó a formarse en mi cabeza, un escenario mucho más cruel que un simple divorcio. Querían ir a Seúl para cumplir su sueño. Bien, los dejaría ir. Incluso los acompañaría hasta las puertas de su propio infierno. Tendrían una cara nueva, pero no como la imaginaban. Y Javier pagaría cada céntimo que me había robado, con unos intereses muy altos, humillación y desesperación. Esa noche, una esposa con el corazón roto había muerto, y de sus cenizas había nacido una estratega fría y calculadora. Los días siguientes fueron una obra de teatro. Yo era la actriz principal, la directora, y la única espectadora que sabía que todo era una farsa. Sonreía a Javier, le preparaba el desayuno y lo acompañaba a la puerta como si mi corazón no estuviera hecho pedazos. Él, mi coprotagonista, interpretaba su papel de marido fiel de forma muy convincente, sin darse cuenta de que su público ya conocía el trágico final. Ese mediodía, durante la pausa para comer, no fui a la cafetería de la oficina como de costumbre. Conduje hasta la sucursal de mi banco, el lugar donde guardaba mi cuenta de ahorros personal, la que consideraba la caja fuerte de mi futuro. Necesitaba verlo físicamente, en papel, no solo como cifras digitales en una pantalla que podían estar equivocadas. Necesitaba la prueba tangible de esta traición. El aire dentro del banco era frío. Cogí un número y me senté en una de las cómodas sillas de espera, pero mi corazón estaba inquieto. Cuando llamaron mi número, caminé hacia el mostrador de atención al cliente con paso firme. Una joven con un pulcro uniforme me recibió con una sonrisa. «Buenos días, señora Isabel. ¿En qué puedo ayudarla?» «Buenos días. Quería solicitar un extracto de mi cuenta de ahorros de los últimos 6 meses. Por favor», dije. Mi voz tembló ligeramente. Le entregué mi cartilla y mi DNI. La mujer asintió y empezó a teclear en su ordenador. Podía oír el suave zumbido de la impresora. Cada hoja de papel que salía parecía una sentencia dictada sobre mi matrimonio. Unos minutos después, me entregó varias hojas grapadas. «Aquí tiene, señora. Sus transacciones desde marzo hasta hoy». Le di las gracias y volví a la silla de espera. No lo abrí de inmediato. Respiré hondo, intentando prepararme. Luego, con manos que se sentían rígidas, empecé a examinar la primera hoja. Todo parecía normal en marzo y abril. Solo ingresos de mi sueldo y algunas pequeñas inversiones. Pasé a la siguiente hoja. Mayo. Ahí es donde empezó todo. Una retirada de efectivo de 2.000 euros. Una semana después, 3.000 euros. Luego 1.000.
continuamente, con un patrón irregular, como si estuviera hecho a propósito para no llamar la atención si se miraba de pasada. Las cantidades variaban, pero el total me revolvía el estómago. Seguí revisando hoja por hoja. Junio, julio, agosto. Las retiradas se hicieron más frecuentes y de mayor cuantía. El total, calculando a grandes rasgos, superaba los 50.000 euros. Dinero que había reunido gota a gota de mis bonus, de proyectos paralelos en los que trabajaba hasta altas horas de la noche. Dinero que planeaba usar para la entrada de una casa más grande, o para la educación de nuestros futuros hijos. Todo se había desvanecido, canalizado a la cuenta de una mujer que no conocía, para un sueño de belleza construido sobre mi sufrimiento. Se me calentaron los ojos, pero contuve las lágrimas. No debía parecer débil. Doblé los papeles cuidadosamente, los metí en mi bolso y salí del banco con la cabeza bien alta. La prueba física estaba en mis manos. Ahora era el momento de la segunda fase de mi farsa, la confrontación fingida. Esa noche, cociné el plato favorito de Javier, un solomillo al punto. Puse la mesa con velas, creando una atmósfera romántica y falsa. Cuando llegó a casa, pareció sorprendido y contento. «Vaya, ¿qué celebramos, cariño?», preguntó, abrazándome por la espalda. Su abrazo se sentía frío y repugnante. «Nada. Solo quería una cena agradable con mi marido», respondí, forzando la sonrisa más dulce que pude. Comimos en silencio al principio, acompañados solo por la suave música de un altavoz. Cuando terminamos el plato principal, comencé mi actuación. Lo miré con una expresión lo más preocupada posible. «Cariño», le llamé suavemente. «¿Sí?», me miró, todavía masticando. «No quiero estropear el ambiente, pero hay algo que me ha estado preocupando todo el día». Dejó el tenedor. Su expresión se volvió seria. «¿Qué pasa? ¿Problemas en la oficina?», negué con la cabeza. «No, es sobre nuestras finanzas. Esta tarde vi por casualidad el saldo de mi cuenta de ahorros personal, la del fondo de emergencia, y parece que ha disminuido bastante». Pronuncié la frase con un tono dubitativo, como si tuviera miedo de equivocarme y acusarlo. Vi un cambio sutil en sus ojos, un destello de pánico que inmediatamente ocultó tras una expresión tranquila. Carraspeó y luego sonrió levemente, una sonrisa diseñada para tranquilizar. «Ah», eso dijo despreocupadamente. «La verdad es que no quería decírtelo todavía. Se suponía que era una sorpresa». Puse cara de confusión. «¿Una sorpresa?». «¿Qué sorpresa, Javier?». Se levantó de su silla, se acercó a mí y se arrodilló a mi lado. Tomó mis manos y las apretó con fuerza. Sus ojos me miraron fijamente, una mirada llena de amor falso que había ensayado a la perfección. «Cariño, escúchame. Durante todo este tiempo me he sentido inútil. Tú trabajas muy duro por nosotros, mientras que mi negocio apenas avanza. Quería darte algo más, para nuestro futuro». Me quedé en silencio, dejándole continuar con el drama que había preparado. Hace unos meses, un viejo amigo me ofreció una oportunidad de oro. Una inversión en una franquicia de café premium de importación. El capital inicial era grande, pero los beneficios se multiplicarían. «Esto no es como mi pequeña cafetería, Isabel. Es un negocio a lo grande. Podría convertirme en uno de los principales accionistas en España». Hizo una pausa, quizás para ver mi reacción. Yo solo lo miraba, dejando que mis ojos se humedecieran un poco, como si estuviera conmovida. «Sé que debería haber hablado contigo primero, pero quería que fuera una sorpresa. Quería poder llegar un día y decirte, cariño, ya no tienes que trabajar tan duro. Ahora es mi turno de mantenerte. Por eso usé ese dinero. Lo considero un préstamo. Te prometo, Isabel, que en un año todo ese dinero volverá, junto con los beneficios. Todo esto es por nosotros». Su mentira era tan fluida, tan convincente. Incluso sacó a relucir nuestro futuro, usando nuestros sueños compartidos como escudo para su crimen. Este hombre era realmente un gran actor. En mi interior, aplaudía su magnífica actuación. Mientras sentía cómo la rabia se congelaba hasta convertirse en hielo, extendí mi mano y le toqué la mejilla. «¿De verdad hiciste todo esto por nosotros?». Mi voz sonaba rota por una emoción fingida. «Por supuesto, cariño. ¿Por quién si no?», respondió besando mi mano. Respiré hondo, fingiendo alivio. «Perdóname, Javier. Perdona por haber pensado mal. Es que me sorprendió ver que faltaba tanto dinero. Gracias. Gracias por pensar en nuestro futuro». Lo abracé. Mientras mi cabeza descansaba en su hombro, mis ojos miraban la pared vacía con una frialdad glacial. Él me devolvió el abrazo con fuerza, probablemente aliviado de que su mentira hubiera funcionado. No sabía que este no era el abrazo de una esposa que confía, sino el de un verdugo midiendo el cuello de su víctima.
La farsa de esa noche fue un éxito rotundo. Ahora se sentía seguro, convencido de que yo seguía siendo la Isabel tonta e ingenua. Continuaría con su plan sin la menor sospecha. Y yo. Yo lo dejaría caminar directamente hacia la trampa que le había preparado. Después de esa noche de falsa confrontación, el ambiente en casa volvió a la normalidad, o más bien, a una nueva normalidad falsa. Javier se volvió más atento y cariñoso, quizás para compensar su culpa o, más probablemente, para asegurarse de que me había tragado su mentira por completo. Me traía flores, me llevaba a cenar fuera y hablaba sin parar de su gran plan de inversión que cambiaría nuestras vidas. Yo escuchaba cada palabra con una sonrisa en la cara y odio en el corazón. Sabía que necesitaba más que un historial de conversaciones y un extracto bancario. Para ejecutar mi plan a la perfección, debía conocer cada detalle de su viaje. Necesitaba los horarios de los vuelos, el nombre del hotel y, lo más importante, la confirmación de la clínica de cirugía plástica. Tenía que asegurarme de que mi plan se ejecutara en el momento más oportuno para causar el máximo impacto. Así que decidí dar el siguiente paso. Un paso arriesgado que violaba cualquier resto de privacidad entre nosotros, pero ya no me importaba. Su traición había anulado todas las reglas. Esa noche, después de asegurarme de que Javier dormía profundamente, agotado tras un duro día de trabajo, cogí su portátil de su maletín y lo llevé a mi despacho. Mi corazón latía un poco más rápido de lo normal. Abrir su portátil no fue difícil. La contraseña era una combinación de su nombre y su fecha de nacimiento, una elección arrogante y predecible. La pantalla se iluminó, mostrando nuestra foto de boda como fondo de pantalla. Una ironía dolorosa. Lo primero que hice fue instalar una aplicación de rastreo de ubicación en su portátil, sincronizada con su cuenta personal. Así podría seguir sus movimientos a través del GPS de su móvil en secreto. Una vez que la aplicación estuvo instalada y bien oculta, pasé a mi objetivo principal, su cuenta de correo electrónico. Abrí el navegador y fui a la página de inicio de sesión de su email. Conocía su dirección, pero no la contraseña. Probé las mismas combinaciones que la del portátil, pero fallaron. Entonces recordé el nombre, Valeria. Probé combinaciones de su nombre con varios números. Valeria 123. Valeria Amor. Todas fallaron. Entonces vi la opción. ¿Has olvidado tu contraseña? Hice clic. El sistema me pidió una pregunta de seguridad. ¿Cuál fue el nombre de tu primera mascota? Me quedé en blanco. No sabía que hubiera tenido una mascota. Estaba a punto de rendirme cuando se me ocurrió una idea. Quizás la había cambiado por algo relacionado con su amante. Abrí la galería de fotos de su portátil buscando carpetas ocultas. Y allí la encontré. Una carpeta llamada Mi Reina, que contenía docenas de fotos de Valeria. En una de ellas, Valeria sostenía un cachorro de caniche. El pie de foto decía, «Bienvenida a la familia, Chloe». Mis manos volvieron al teclado. Escribí Chloe como respuesta a la pregunta de seguridad. Correcto. Se me permitió crear una nueva contraseña. Mi corazón vitoreó en silencio. Creé una contraseña nueva y compleja. La anoté para no olvidarla y entré en su bandeja de entrada. Y allí estaba todo. La bandeja de entrada era una caja de Pandora que contenía toda su podredumbre. Vi correos de confirmación de billetes de avión. No a Singapur, como me diría más tarde, sino a Seúl, Corea del Sur. 2 billetes de adulto. Nombres de los pasajeros: Javier García y Valeria Moreno. Fecha de salida: martes de la semana que viene. Anoté el número de vuelo y la hora de salida. Luego encontré un correo de un sitio de reservas de hoteles. Una habitación de lujo en un hotel de 5 estrellas en el distrito de Gangnam, reservada para 5 noches a su nombre. Todo pagado con una tarjeta de crédito adicional que había sacado en secreto a mi nombre. Y finalmente encontré el correo que más buscaba. Un email con el asunto escrito en inglés: Surgical Procedure Confirmation, Miss Valeria Moreno. El remitente era una prestigiosa clínica estética de Seúl. Conteniendo la respiración, abrí el correo. El contenido era tan detallado, tan profesional y tan repugnante. Se enumeraba el nombre de la paciente, Valeria Moreno, y luego una lista de los procedimientos que se realizarían: cirugía de la línea 5 para afinar la mandíbula, rinoplastia para levantar la nariz, blefaroplastia para crear el doble párpado e injertos de grasa para dar más volumen al rostro. Un paquete completo de remodelación facial. En la parte inferior del correo se detallaba el coste. El total era equivalente al precio de un coche nuevo. Debajo ponía: se ha recibido un anticipo del 30%. Gracias. La cantidad del anticipo coincidía con la mayor retirada de mi cuenta del mes pasado. Pero esa no era la parte más importante. La parte crucial era una frase escrita en negrita,
como si fuera la regla principal de la clínica. La frase que se convirtió en la clave de todo mi plan de venganza: el pago restante del 70% debe abonarse en su totalidad justo antes de que la paciente entre en el quirófano principal. No podemos proceder con la segunda fase del procedimiento remodelación ósea e implantes antes de recibir el pago completo. Leí esa frase una y otra vez. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Así que ese era el juego. Empezarían la operación con procedimientos menores, quizás la anestesia y las incisiones iniciales. Luego, justo antes de la parte más crucial, exigirían el resto del pago. Todo estaba claro ahora. Mi plan era perfecto. No tenía que hacer nada más que esperar. Los dejaría volar a Seúl. Dejaría que Valeria se tumbara en la mesa de operaciones, llena de esperanza por su nueva cara. Dejaría que el médico comenzara su trabajo, haciendo la primera incisión en su rostro. Y justo en ese momento, cuando fueran más vulnerables e indefensos, cuando pasaran la tarjeta para pagar su sueño, yo apretaría el gatillo. Imprimí todos esos correos, añadiéndolos a mi pila de pruebas. Borré el historial de navegación de su portátil, eliminé mis huellas y lo devolví a su maletín. Volví a la habitación y miré la espalda de mi marido dormido. Estaría soñando con su futuro junto a otra mujer. No sabía que yo, su esposa tonta, estaba diseñando la peor pesadilla de su vida. Seúl no sería testigo del nacimiento de una belleza, sino de la destrucción de dos traidores. Los días posteriores a encontrar todas las pruebas fueron extraños. El mundo a mi alrededor seguía girando como si nada. El sol salía, mis compañeros de trabajo hablaban de los objetivos mensuales, la televisión emitía las noticias de la noche. Sin embargo, dentro de mí, se estaba produciendo una revolución silenciosa. El dolor, que al principio se sentía como un océano tormentoso que amenazaba con ahogarme, se fue calmando poco a poco. Y cuando las aguas retrocedieron, lo que quedó no fue una playa devastada, sino una tierra firme, formada por el sedimento de la rabia y la decepción. Mis lágrimas se habían secado, y en su lugar creció algo duro y frío como el acero. Ya no miraba nuestras fotos de boda con los ojos llorosos. En cambio, las observaba con la mirada de una analista, estudiando el rostro del hombre a mi lado, buscando los rastros de mentiras que antes no veía. Su sonrisa encantadora ahora parecía una mueca astuta. Su abrazo cálido se sentía como la trampa de una serpiente. Me di cuenta de que el hombre al que amaba probablemente nunca había existido. Era solo un personaje que Javier había creado para aprovecharse de mi amor y mi trabajo. Esa conciencia no me destruyó, al contrario, me liberó. Ya no estaba atada a dulces recuerdos ni a falsas esperanzas. Solo estaba atada a un objetivo: recuperar todo lo que era mío y darles una lección que no olvidarían en su vida. Mi primer paso fue buscar protección legal. No quería que mi venganza fuera solo una explosión emocional momentánea. Quería que fuera un desmantelamiento sistemático y legal. A través de la recomendación de un colega, concerté una cita con una abogada de divorcios con la reputación más temida de la ciudad. Se llamaba señora Montes, una mujer de mediana edad con una mirada penetrante y un traje impecable. Su despacho, en un rascacielos, irradiaba poder y profesionalidad. Cuando me senté frente a ella en su sala de reuniones acristalada, no llegué como una víctima llorosa. Llegué como una clienta lista para la guerra. Puse una gruesa carpeta sobre la mesa de caoba que nos separaba. «Buenos días, señora Montes. En esta carpeta está todo lo que necesita», dije con calma. Ella levantó una ceja, impresionada por mi serenidad. Abrió la carpeta. Durante casi media hora, examinó meticulosamente todas las pruebas que había reunido. Vio las copias de mis extractos bancarios que mostraban el flujo de dinero. Leyó las impresiones de las conversaciones entre Javier y Valeria. Estudió las copias de los billetes de avión, la reserva del hotel y el correo de confirmación de la clínica de belleza en Seúl. Cuando terminó, cerró la carpeta y me miró fijamente. No había compasión en su rostro, solo apreciación profesional. «Señora Isabel, este es uno de los casos más completos y sólidos que he visto», dijo con voz firme. «Esto no es solo base para una demanda de divorcio por infidelidad. Esto entra en el ámbito de la estafa y la apropiación indebida. Podríamos denunciarlo por la vía penal si usted quiere». Negué con la cabeza. «La cárcel es demasiado fácil para él, señora. Quiero algo más personal. Quiero que lo pierda todo, especialmente su dignidad». Entonces le expliqué mi plan. ¿Cómo los dejaría ir a Seúl? ¿Cómo bloquearía sus tarjetas justo en medio de la operación? La señora Montes escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Una estrategia brillante, cruel pero elegante. Me gusta». A continuación, trazamos la estrategia legal. La señora Montes me aconsejó no hacer nada que pudiera despertar las sospechas de mi marido antes de que se fuera. Una vez que mi plan en Seúl tuviera éxito,
y él estuviera en su posición más débil, lanzaríamos el ataque legal. Presentaríamos inmediatamente la demanda de divorcio, solicitaríamos la congelación de todos los bienes gananciales y exigiríamos la devolución íntegra del dinero que había robado de mi cuenta personal. Dejémoslo varado allí, sin dinero y con un problema enorme, dijo la señora Montes. Cuando regrese, no le esperará un hogar confortable, sino una citación del juzgado. Salí de su despacho sintiéndome mucho más fuerte. Ya no estaba sola en esta batalla. Tenía una general dispuesta a ayudarme a ganar la guerra. Mi segundo paso fue asegurar mi fortaleza financiera. Ese mismo día, fui a otro banco y abrí una nueva cuenta solo a mi nombre. Inmediatamente contacté con el Departamento de Recursos Humanos de mi empresa y solicité que mi nómina del mes siguiente y las sucesivas se transfirieran a esa nueva cuenta, alegando problemas administrativos con mi antiguo banco. A continuación, contacté a mi gestor de inversiones. Cambié todas las contraseñas y preguntas de seguridad de mis cuentas de inversión. Di instrucciones claras de que no se podía liquidar ni un céntimo sin mi confirmación verbal y escrita directa. Corté cualquier acceso que Javier pudiera tener. Lenta y silenciosamente, construí un cortafuegos alrededor del fruto de mi trabajo. Él todavía podía usar la tarjeta de débito y las de crédito que tenía en su cartera, pero la fuente principal de esos fondos ya estaba cortada. Era como un parásito que no se daba cuenta de que su huésped se estaba muriendo. Los días que quedaban hasta su partida fueron la prueba más dura para mi capacidad de actuación. Tenía que reprimir las náuseas cada vez que me tocaba. Tenía que responder a sus mensajes de amor con emojis de corazón, mientras mis dedos ardían por escribir insultos. El clímax llegó cuando finalmente me habló de su viaje de negocios. Cariño, pasado mañana tengo que ir a Singapur. Hay una reunión final con los inversores. Podría ser decisivo para nuestro proyecto, dijo con cara seria durante la cena. Lo miré, fingiendo sorpresa. ¿Tan de repente? ¿Cuánto tiempo? No mucho, quizás 4 o 5 días. Pero es muy importante, Isabel. Deséame suerte. Claro que sí, cariño, respondí, llevándome una cucharada de comida a la boca. Siempre te apoyaré. Apoyarte para que caigas en el abismo que tú mismo has cavado, añadí en mi mente. El acero dentro de mí se volvía cada vez más duro y afilado. Estaba lista. El calendario de mi habitación ya tenía un círculo rojo en el martes. Ese día ya no sería el día de la traición, sino el día del ajuste de cuentas. La mañana de su partida se sentía surrealista. El aire en nuestra casa parecía vibrar de mentiras. Javier se despertó con una energía inusual, tarareaba en la ducha y eligió su mejor traje. Parecía un hombre que iba a encontrarse con su felicidad. Y, en cierto modo, así era. Solo que no sabía que la felicidad a la que se dirigía era un espejismo. Yo, por otro lado, me desperté con una calma extraña. Ya no había nerviosismo, solo la concentración fría de un francotirador que ha fijado su objetivo. Interpreté mi papel de esposa comprensiva con la dedicación de una actriz ganadora de un Goya. Deja que te ayude con la maleta, dije sonriendo. Después de un desayuno en el que le preparé su favorito, tostadas con tomate y jamón, quizás por última vez. Entramos en el dormitorio. Sacó una maleta grande del armario y empecé a doblar su ropa. Sentí mis manos entumecidas al doblar sus camisas impecables. Esta camisa, pensé, la usará en su cena romántica con Valeria en Seúl. Metí varios pantalones en la maleta. Estos pantalones los llevará mientras camina, presa del pánico, por el vestíbulo de la clínica porque le han bloqueado las tarjetas. Él estaba ocupado en el baño, guardando sus artículos de aseo. Cariño, no olvides meter una chaqueta gruesa. Dicen que en Singapur está lloviendo mucho por las noches, gritó desde dentro. Singapur. La mentira fluía de sus labios con una facilidad asombrosa. Claro, respondí con tono alegre. Cogí la chaqueta más cara que le había comprado, un regalo de cumpleaños. La doblé con esmero. Mientras lo hacía, se me ocurrió una pequeña y malvada idea. Fui a mi tocador y saqué una pequeña foto nuestra de un marco de plata. Una foto de los primeros tiempos de nuestro matrimonio, cuando todo parecía sincero. Deslicé la foto en el bolsillo interior de la chaqueta. Una pequeña bomba de relojería. Quizás la encontraría Valeria, o quizás la encontraría él mismo cuando estuviera solo, muerto de frío y desesperado en Corea. Un pequeño recordatorio del paraíso que había destruido. ¿Casi listo?, preguntó al salir del baño, su perfume llenando la habitación. Sí, solo falta cerrarla, respondí sonriendo. Echó un vistazo rápido al contenido de la maleta y asintió, satisfecho. No se dio cuenta de que mi mirada lo seguía, analizando cada uno de sus movimientos, grabándolos en mi memoria como la última escena de un capítulo de mi vida que estaba a punto de cerrar a la fuerza. El tiempo pasó rápido. El taxi que había pedido ya esperaba fuera. Era la hora, la escena de la despedida.
Nos quedamos en el umbral. Me atrajo hacia sí en un abrazo que se sintió vacío y frío, a pesar del calor de su cuerpo. Me voy ya, cariño, cuídate mucho. Volveré pronto con buenas noticias. Le devolví el abrazo, dándole suaves palmaditas en la espalda. Ten cuidado en el viaje, Javier. Rompió el abrazo y me miró. Tomó mi cara entre sus manos, sus pulgares acariciando mis mejillas. No me eches mucho de menos, ¿eh? Dijo sonriendo. Esa sonrisa, la que una vez me enamoró, ahora me daba náuseas. Forcé una sonrisa de vuelta. Claro que te echaré de menos. Vuelve pronto. Entonces me besó en la frente. Un beso de despedida que se sintió como el sello de la traición. Después, se dio la vuelta, arrastró su maleta hacia el taxi y se fue sin mirar atrás. Me quedé en la puerta, viéndolo meter la maleta en el maletero y subir al coche. Agité la mano mientras el coche se alejaba, manteniendo la sonrisa hasta que desapareció en la esquina. Y entonces, cuando me quedé sola, algo sucedió. La máscara que había llevado durante semanas se hizo añicos. Mi sonrisa se desvaneció. Mi espalda, antes ligeramente encorvada, se enderezó. La expresión suave de mis ojos se transformó en un destello agudo. Cerré la puerta lentamente, y el clic de la cerradura sonó como el redoble de un tambor de guerra. No hubo lágrimas ni un momento para lamentarme. Pasé directamente al modo de ejecución. Fui rápidamente a mi despacho y encendí mi portátil. Lo primero que hice fue abrir la aplicación de rastreo que había instalado. Un punto azul, que indicaba la ubicación de Javier, se movía rápidamente por el mapa hacia el aeropuerto. El plan marchaba sobre ruedas. A continuación, abrí la página web de la aerolínea e introduje el número de vuelo a Seúl que me sabía de memoria. El estado era en hora. Miré la hora de llegada al aeropuerto internacional de Incheon. Incluso había calculado cuánto tardaría en llegar desde el aeropuerto a su hotel en Gangnam. Abrí mi calendario digital. Hoy era martes. Llegarían a Seúl por la noche. Mañana miércoles sería su última consulta con el médico. Y pasado mañana, jueves por la mañana, era el día de la operación. Preparé todo lo que necesitaba. En la pantalla de mi portátil, abrí 4 ventanas. Una para rastrear su ubicación. Otra para monitorizar el estado del vuelo. Una tercera era la página de contacto de mi banco, con el número de emergencias 24 horas ya seleccionado. Y la última, un correo electrónico de la señora Montes que contenía el borrador de la demanda de divorcio. Todo estaba en su sitio. Todas las piezas se movían según el guión. Yo era la titiritera, y ellos eran las marionetas que no sabían que sus hilos estaban a punto de ser cortados. Me recosté en mi silla. La casa, tan grande, se sentía silenciosa. Pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era doloroso. Era la calma antes de la tormenta. Miré el punto azul en el mapa, que seguía moviéndose. Buen viaje, traidor. Vete. Disfruta de tu vuelo. Disfruta de los últimos días de la vida cómoda que te he dado. Porque cuando aterrices, no te dirigirás a un sueño. Estarás entrando en el infierno que he construido especialmente para ti. El tiempo parecía transcurrir a un ritmo diferente para mí. En Madrid, cada segundo se arrastraba, lleno de una tensa anticipación. Mientras tanto, para ellos en Seúl, estaba segura de que el tiempo volaba, acercándolos cada vez más al día del juicio, que ellos consideraban su renacimiento. El martes por la noche no dormí. Con una taza de café solo a mi lado, me senté frente al portátil, con los ojos pegados a la pantalla. Seguí su rastro digital como un depredador acechando a su presa. Vi cómo el icono de su avión aterrizaba de forma segura en el aeropuerto internacional de Incheon. Imaginé el frío aire nocturno de Corea dándoles la bienvenida, en contraste con el infierno ardiente que les esperaba. La aplicación de rastreo mostró entonces su movimiento. Un largo viaje en taxi a través del brillante paisaje urbano de Seúl, deteniéndose finalmente en un punto en el corazón de Gangnam. Abrí otra ventana del navegador y busqué el nombre de su hotel. Un hotel de lujo con reseñas de 5 estrellas. Vi fotos de sus amplias habitaciones, sus impresionantes vistas. Todo ello comprado con mi dinero, con mi sudor. Un odio frío volvió a hervir dentro de mí, fortaleciendo mi determinación. El miércoles fue el día más extraño. Tuve que ir a trabajar, seguir mi rutina como si mi vida fuera normal. Dirigí reuniones, respondí a decenas de correos electrónicos y discutí estrategias de marketing con mi equipo. Pero una parte de mí no estaba en esa sala de reuniones. Estaba a miles de kilómetros de distancia, en una ciudad extranjera. Entre tareas, seguía monitorizándolos. El punto azul en el mapa apenas se movió, solo se desplazó ligeramente por la zona de Gangnam. Por su agenda, sabía que hoy era el día de la consulta final.
Imaginé a Valeria sentada frente a un espejo mientras un famoso cirujano dibujaba líneas en su rostro con un rotulador negro, las líneas de incisión que cambiarían su destino, aunque no como ella esperaba. Imaginé a Javier sentado a su lado, cogiéndole la mano, susurrando palabras tranquilizadoras. Pronto serás la más guapa, cariño. Se sentiría como un príncipe cumpliendo el deseo de su princesa. Un falso príncipe usando un tesoro robado. Por la noche, el Punto Azul se trasladó a un conocido restaurante de lujo en Seúl. Debían de estar celebrando la última noche de Valeria con su antiguo rostro. Una última cena antes de la ejecución. Miré la pantalla, sin sentir nada más que un frío vacío. Los celos habían muerto hacía mucho tiempo. Solo quedaba el desprecio por su estupidez, por su arrogancia al sentirse intocables. Y entonces llegó el jueves. El día D me había pedido el día libre. Era imposible que pudiera concentrarme en el trabajo. Necesitaba total tranquilidad para llevar a cabo mi misión. Me desperté más temprano de lo habitual. No desayuné. Mi estómago estaba demasiado tenso. Me senté en mi despacho con el portátil, que llevaba encendido desde la noche anterior. Ya había calculado la diferencia horaria. El jueves a las 9 de la mañana en Seúl eran las 2 de la madrugada en Madrid. Un momento perfecto para una operación programada por la mañana. Esperé. Minuto a minuto, el tiempo se hizo eterno. Intenté leer un libro, pero las palabras no entraban en mi cerebro. Intenté ver la televisión, pero el sonido era solo ruido de fondo. Mis ojos no dejaban de mirar el móvil, esperando la señal que sabía que llegaría. La arrogancia y la necesidad de presumir eran sus debilidades, y yo contaba con ello. A las 9:30 de la mañana, hora de Seúl, llegó la señal. Una notificación apareció de la cuenta de Instagram falsa que usaba para espiar a Valeria. Acababa de subir una story. Mi corazón se aceleró al abrirla. Era una foto borrosa. La mano de Valeria, con las uñas pintadas de rosa, mostraba una pulsera de paciente con escritura coreana. Una vía intravenosa estaba conectada a su muñeca. Todo pagado con una tarjeta de crédito adicional que había sacado en secreto a mi nombre. Y finalmente, encontré el correo que más buscaba. Un email con el asunto escrito en inglés. Surgical Procedure Confirmation. Miss Valeria Moreno. El remitente era una prestigiosa clínica estética de Seúl. Conteniendo la respiración, abrí el correo. El contenido era tan detallado, tan profesional y tan repugnante. Si bloqueaba las tarjetas ahora, se darían cuenta antes de que comenzara la operación y aún podrían encontrar una salida. Tampoco podía hacerlo demasiado tarde. Si esperaba demasiado, el pago podría haberse procesado con éxito. Tenía que atacar en el medio, en su punto más vulnerable. Según mi investigación, una cirugía facial completa como esta duraba horas. La primera fase era la anestesia general, que tardaba unos 30 minutos en hacer efecto. Después, el equipo quirúrgico realizaría los preparativos e iniciaría los procedimientos iniciales, como hacer pequeñas incisiones en zonas ocultas. Esto podría llevar aproximadamente una hora. Solo después de esa fase inicial pasarían a la fase principal, cortar y remodelar el hueso de la mandíbula, insertar el implante nasal y el resto del trabajo pesado. Y sabía, por el correo de confirmación, que justo antes de esa fase principal se debía liquidar el resto del pago. Miré el reloj. Eran las 9:30 en Seúl. Les daría una hora y media. Puse una alarma en mi móvil para las 11, hora de Seúl, las 4 de la madrugada en Madrid. Esa hora y media fue la más larga de mi vida. Caminé de un lado a otro por el despacho. La adrenalina inundaba mi sistema. Imaginé el frío bisturí tocando la piel de Valeria. Imaginé a Javier sentado arrogantemente en la sala de espera, leyendo una revista o jugando con el móvil, sin saber que una tormenta financiera estaba a punto de golpearlo. Entonces, sonó la alarma de mi móvil. Su agudo sonido rompió el silencio de la casa. Había llegado la hora. Con unas manos que extrañamente no temblaban en absoluto, cogí el móvil. Salí de todas las aplicaciones. Abrí mis contactos. Mi dedo se detuvo sobre el nombre que había preparado. Banco Emergencia 24 horas. Respiré una última vez. El acero dentro de mí se había forjado en una espada afilada. Pulsé el botón de llamar. De fondo se veía una manta de hospital de color azul claro, y sobre la foto había escrito en un tono alegre: Wish me luck, a punto de ser una nueva yo. Mil gracias a mi papi más querido, Javier. Haces todos mis sueños realidad, Hort. Ahí estaba, la confirmación final. Ya estaba en la clínica, preparada en la cama de operaciones. El cebo había sido mordido. Respiré hondo. Ahora venía la parte más crucial, el timing. No podía hacerlo demasiado pronto. Creo que me acaban de robar la cartera. El operador al otro lado cambió inmediatamente su tono a uno más serio y tranquilizador. De acuerdo, señora Isabel, tranquilícese.
¿Podría darme su nombre completo y fecha de nacimiento para verificar su identidad? Le di todos los datos que me pidió, incluido el primer apellido de mi madre. Una vez verificados los datos, continuó. Bien, señora Isabel, ¿podría contarme qué ha pasado? ¿Cuándo y dónde se dio cuenta de que había perdido sus tarjetas? No estoy segura, dije, haciendo que mi voz temblara. Estaba fuera y, cuando fui a pagar, mi cartera ya no estaba en el bolso. Todas mis tarjetas estaban ahí. Tengo mucho miedo de que las usen. Por favor, quiero bloquearlas todas ahora mismo. Entiendo su pánico, señora. Lo procesaremos de inmediato. Confirmo que desea realizar un bloqueo permanente de su tarjeta de débito principal y de todas las tarjetas de crédito asociadas a su cuenta, ¿correcto? Sí, correcto, David. Todas. Bloqueo permanente ahora mismo. No quiero que pase ni una sola transacción. Añadí énfasis en la palabra permanente. No quería dejarle ninguna posibilidad de volver a intentarlo más tarde. De acuerdo, señora. Espere un momento, por favor. Su solicitud está siendo procesada. Ya está, efectivo. A partir de este segundo, todas las tarjetas a su nombre, Isabel, están bloqueadas permanentemente y no pueden ser utilizadas para ninguna transacción. Para solicitar nuevas tarjetas, puede visitar su sucursal más cercana. Gracias, David. Muchas gracias, dije, soltando un suspiro de alivio fingido. De nada, señora. Mantenga la calma. Sus fondos están seguros con nosotros. Colgué el teléfono. Hecho. La bomba había sido lanzada. Ahora solo tenía que esperar la explosión a miles de kilómetros de distancia. En una lujosa sala de espera privada en Gangnam, Seúl, Javier sorbía un café gratuito proporcionado por la clínica. Se sentía en la cima del mundo. Pronto, Valeria saldría con un rostro nuevo y perfecto, una obra de arte financiada por él. Sería el héroe de su amada. Sonrió, satisfecho. Una enfermera de rostro amable se le acercó, haciendo una educada reverencia. En su mano, sostenía un datáfono inalámbrico. Disculpe, señor Javier. Es hora de liquidar el resto del pago para que el Dr. Kim pueda proceder a la fase principal, dijo en un inglés fluido. Ah, por supuesto, respondió Javier con arrogancia. Sacó su tarjeta de débito prioritaria de su cartera de cuero. Era su tarjeta estrella, la del límite ilimitado que conectaba directamente con la caja fuerte de Isabel. Se la entregó a la enfermera con un gesto despreocupado. La enfermera insertó la tarjeta en el datáfono y se lo devolvió a Javier para que introdujera el PIN. Javier tecleó los números con confianza. La máquina emitió un sonido mientras procesaba. Luego, un pitido diferente y un texto rojo apareció en la pequeña pantalla. Transacción denegada. Javier frunció el ceño. Qué raro. Quizás sea un problema de conexión. Inténtelo de nuevo. La enfermera asintió y lo intentó una vez más. El mismo resultado. Transacción denegada. La sonrisa educada en el rostro de la enfermera comenzó a tensarse. Disculpe, señor, parece que hay un problema con su tarjeta. ¿Tiene otra? La confianza de Javier comenzó a flaquear. Un ligero pánico empezó a invadirlo. Imposible. Esta tarjeta nunca ha tenido problemas. Pruebe con el pago sin contacto. La enfermera acercó la tarjeta al datáfono. El resultado fue el mismo. Tarjeta rechazada. Lo siento, señor. No podemos intentarlo más. Es el sistema de su banco el que la rechaza, dijo la enfermera, su tono ahora más firme. Según el protocolo, necesitamos el pago completo ahora. Un sudor frío comenzó a mojar la frente de Javier. Sacó la tarjeta de crédito adicional que tenía. Lo intentó. Rechazada. Probó con todas las tarjetas de su cartera, sabiendo que el saldo no sería suficiente para pagar una cantidad tan grande. Todas rechazadas. El pánico se apoderó de él por completo. Dentro, Valeria yacía inconsciente bajo las luces del quirófano, su rostro probablemente ya con incisiones, y él aquí fuera no podía pagar. Llamaron a la gerente de la clínica, una mujer de mediana edad con una mirada fría, que le explicó la situación sin rodeos. Señor Javier, lo lamentamos mucho, pero el Dr. Kim no puede continuar con la operación sin el pago completo. Nuestro equipo terminará lo que ya ha empezado lo mejor que pueda para asegurar que la condición de la paciente sea estable, pero no realizaremos ningún procedimiento de remodelación ósea o inserción de implantes. La operación se detiene. El mundo de Javier se vino abajo. Pero no pueden hacer eso. No pueden dejarla a medio terminar, gritó, desesperado. Podemos y debemos. Es nuestra política, respondió la gerente con frialdad. Javier salió tambaleándose de la oficina. Su cerebro daba vueltas a toda velocidad. Solo había una persona que podía ayudarlo. Isabel. Tenía que ser un error técnico del banco. Tenía que llamar a Isabel. Corrió a un rincón tranquilo de la sala de espera. Sus manos temblaban mientras buscaba el nombre de mi esposa en sus contactos. Pulsó el botón de llamar. En Madrid,
Yo estaba sentada en el sofá, viendo la televisión. Mi móvil sobre la mesa vibró y se iluminó. En la pantalla ponía Javier llamando. Miré el nombre. Imaginé su pánico, su voz suplicante, su confusión. Una sonrisa de pura victoria se dibujó en mis labios. Esta era la llamada desde el infierno que él mismo había creado. No respondí. Simplemente pulsé el botón de volumen para silenciar la vibración. Dejé que la pantalla siguiera encendida, mostrando su foto sonriente. Vi cómo la llamada sonaba una y otra vez, hasta que finalmente se cortó. Unos segundos después, volvió a llamar. Esta vez, pulsé el botón rojo, rechazando la llamada. Lo intentó de nuevo. La rechacé de nuevo. Después de 5 intentos, mi móvil finalmente se quedó en silencio. Los mensajes de pánico comenzaron a llegar. Isabel, coge el teléfono. Es una emergencia. Las tarjetas no funcionan. ¿Qué pasa con el banco? Isabel, por favor, contéstame. Es muy importante. Leí los mensajes sin emoción alguna. Luego, con calma, bloqueé su número. Corté su única línea de comunicación. En Seúl, Javier miraba su móvil con desesperación. Sus llamadas eran rechazadas. Sus mensajes no se entregaban. Estaba completamente aislado, varado en un país extranjero, sin dinero, y con una mujer cuyo rostro acababa de ser destrozado en una mesa de operaciones por su culpa. Me recosté en el sofá, soltando un largo suspiro. Sentí como si un peso de 1000 kilos se hubiera levantado de mis hombros. La tormenta había pasado y yo seguía de pie en medio de ella, sin un solo rasguño. La venganza era dulce, y su sabor era más satisfactorio de lo que jamás había imaginado. La conciencia llegó lentamente para Valeria, arrastrándola desde el oscuro abismo de la anestesia. Lo primero que sintió fue dolor. No un dolor agudo, sino una punzada sorda que se extendía por todo su rostro, como si cada hueso de su cráneo hubiera sido golpeado con un martillo. Lo segundo fue la rigidez. Un vendaje le envolvía la cabeza con tanta fuerza que le presionaba las mejillas y la mandíbula, haciendo que hasta una simple mueca fuera difícil. Abrió los ojos. El techo de la sala de recuperación era de un blanco estéril. El penetrante olor a antiséptico le picaba en la nariz. Vio a Javier sentado en una silla junto a la cama, mirando al suelo con la vista perdida. Su rostro estaba pálido y demacrado. «¿Cielo? ¿Papá?», llamó Valeria, su voz ronca y amortiguada por el vendaje. «¿Ya ha terminado?». Javier se sobresaltó, como si despertara de una pesadilla. Miró a Valeria, y en sus ojos ella no vio felicidad ni alivio. Vio miedo. «¿La operación? ¿Ya estoy guapa?», preguntó Valeria de nuevo, una sonrisa intentando formarse en sus labios hinchados. Javier no respondió. Solo tragó saliva con dificultad y desvió la mirada. Esa reacción hizo que el corazón de Valeria comenzara a latir con ansiedad. Algo no iba bien. «¿Por qué no dices nada? Déjame ver». «¿Dónde hay un espejo?», exigió, intentando levantarse. «No, mi amor, no todavía. Tienes que descansarla», detuvo Javier. Su voz sonaba desesperada, pero a Valeria no le importó. Impulsada por un mal presentimiento, apartó bruscamente la mano de Javier. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se bajó de la cama. Sus piernas flaquearon, pero se aferró al soporte del suero, arrastrándolo lentamente hacia el pequeño baño del rincón. «Valeria, no», gritó Javier detrás de ella. Valeria empujó la puerta del baño y encendió la luz. Levantó su rostro vendado y miró el espejo sobre el lavabo, y allí lo vio. El monstruo que le devolvía la mirada no era el futuro rostro de una celebridad coreana. Era una pesadilla. El vendaje cubría gran parte de su cara, pero lo que se veía era suficiente para hacerla gritar. Su párpado derecho tenía ahora un doble pliegue profundo y definido, pero el izquierdo seguía igual que antes, rasgado y sin pliegue. El resultado era una mirada extraña, torcida y asimétrica. Su nariz parecía más levantada en el puente, pero la punta seguía ancha y sin forma, creando una silueta grotesca y desproporcionada. Lo peor era la zona de la mandíbula y las mejillas. Su mejilla derecha parecía más fina, pero la izquierda seguía hinchada y abultada. Su rostro era monstruosamente asimétrico, cubierto de moratones de un color púrpura azulado y una hinchazón severa. Parecía una máscara de payaso rota y derretida. Un grito agudo y espeluznante escapó de su garganta, un grito lleno de horror, negación y desesperación. Retrocedió tambaleándose, chocó contra la pared y se deslizó hasta el suelo. «¿Qué? ¿Qué es esto?», chilló histéricamente, señalando su propia cara. «¿Qué me han hecho?». Javier finalmente entró, su rostro lleno de culpa. «Lo siento, Valeria. Lo siento. ¿Qué ha pasado?». Con voz entrecortada, Javier le contó todo.
Las tarjetas rechazadas, la operación detenida a mitad, Isabel ilocalizable. La rabia de Valeria explotó, superando su dolor físico. Así que todo esto es culpa tuya. Mentiroso. Dijiste que todo estaba arreglado. Dijiste que el dinero era ilimitado. Me has destruido la cara. Me has destruido la vida. Golpeaba el suelo, sus sollozos ahora mezclados con furia. El amor y la pasión que habían construido sobre mentiras se evaporaron sin dejar rastro, reemplazados por acusaciones mutuas y odio. Los días siguientes en Seúl fueron un infierno. Estaban atrapados. La clínica les reclamaba una suma considerable por los procedimientos ya realizados. Anestesia, honorarios iniciales y la estancia en recuperación. No podían irse sin pagar. El lujoso hotel se sentía como una prisión dorada. Javier pasaba el tiempo caminando de un lado a otro como un loco, llamando a todos sus conocidos en España, suplicando préstamos. Cada llamada era un ritual de humillación. Tenía que contar la verdad, admitir su infidelidad, admitir que había robado el dinero de su esposa y admitir que ahora estaba varado con su amante de rostro destrozado. Algunos amigos lo rechazaron de plano. Otros le dieron algo de simpatía, pero no dinero. Finalmente, se vio obligado a llamar a sus padres. Podía oír la decepción y la ira en la voz de su padre y los sollozos de su madre al otro lado del teléfono. A regañadientes, sus padres aceptaron transferirle algo de dinero, lo justo para pagar la factura de la clínica y comprar 2 billetes de avión en la clase turista más barata para volver a casa. Mientras tanto, Valeria se encerró en la habitación del hotel. Cubrió todos los espejos con toallas. Se negó a comer. Pasaba el tiempo llorando o gritándole a Javier. Su nuevo y horrible rostro era una tortura permanente. Su sueño de ser hermosa se había convertido en una maldición que llevaría para siempre. Una semana después, finalmente pudieron regresar. No quedaba nada del lujo. Se escabulleron del hotel y se dirigieron al aeropuerto como fugitivos. En el avión, Valeria se cubrió la cara con un gran pañuelo, gafas de sol y un sombrero, manteniendo la cabeza agachada para evitar las miradas. Javier se sentó a su lado, ya no como un príncipe, sino como un compañero de celda atado al mismo destino nefasto. Regresaron a España no como ganadores, sino como perdedores destrozados, trayendo consigo la vergüenza y una cara de payaso desde Corea. Mientras su pequeño infierno ardía en Seúl, en Madrid, yo sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La mañana después de bloquear el número de Javier, me desperté con la luz del sol entrando por la ventana, no con una alarma. Por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas. Fui al jardín trasero, el que una vez diseñé para que lo disfrutáramos juntos. Regué mis rosales. El aire de la mañana era fresco y el canto de los pájaros sonaba melodioso. En medio de esa tranquilidad tomé una decisión. Ya no era nuestra casa, era mi casa. Ese mismo día llamé a la señora Montes. Buenos días, señora. Estoy lista. Podemos presentar la demanda ahora. Buenas noticias, Isabel respondió su voz firme. Los documentos ya están en mis manos. Lo procesaré hoy mismo. Los siguientes pasos fueron rápidos y eficientes. Contraté a un cerrajero profesional para cambiar todas las cerraduras de mi casa. El sonido de las viejas cerraduras siendo retiradas y las nuevas instaladas sonaba como música para mis oídos. Era el sonido de la reclamación, de la recuperación de un territorio que era mío por derecho. Luego comencé la purga. Entré en nuestro vestidor y saqué todas las pertenencias de Javier. Cada camisa, cada pantalón, cada par de zapatos, lo metí todo en grandes cajas de cartón. No lo hice con rabia, sino con la calma de un archivero limpiando documentos obsoletos. Él ya no era parte de mi vida. Era solo un pasado que debía ser eliminado. Cuando todo estuvo empaquetado, contraté un servicio de mensajería para enviar todas las cajas a la dirección de sus padres, sin una sola palabra. 2 semanas después, la noticia finalmente me llegó. Una prima me llamó, su voz un susurro emocionado. Isabel, no te lo vas a creer. ¿Has oído lo de Javier? Fingí ignorancia. ¿No? ¿Qué pasa? Y la historia fluyó. Cómo Javier y una mujer desconocida habían regresado de Corea en un estado lamentable. Cómo Javier estaba pidiendo dinero prestado a todo el mundo con excusas vergonzosas. Y lo más sonado, el rostro de su amante. El cotilleo se extendió como la pólvora, diciendo que su cara estaba terriblemente dañada, extraña, deforme, como un payaso. La cafetería de Javier también había cerrado, abandonada porque su reputación estaba por los suelos y ya no tenía capital. Escuché todo con una expresión neutra. Vaya, fue mi único comentario. No sentí una explosión de alegría. Lo que sentí fue una satisfacción tranquila. La justicia había encontrado su propio camino. Unos días después de su vergonzoso regreso, sonó el interfono de la puerta de mi casa.
Miré por la cámara de seguridad. Allí estaba un hombre que parecía 10 años mayor. Estaba delgado, su rostro demacrado, su ropa arrugada. Era Javier. Pulsé el botón para responder. ¿Qué quieres? Mi voz sonaba fría y extraña a través del altavoz. Isabel, por favor, abre la puerta. Necesito hablar. Su voz sonaba ronca y desesperada. No hay nada de qué hablar. Todos nuestros asuntos se tratan ahora a través de nuestros abogados. Por favor, Isabel, lo siento. Sé que me equivoqué. Estoy destrozado, Isabel. Por favor, dame una segunda oportunidad. Empezó a llorar. El llanto de un hombre que lo había perdido todo. Antes, ese llanto podría haber ablandado mi corazón. Ya no. El acero dentro de mí era demasiado fuerte para ser derretido por sus lágrimas de cocodrilo. Tu segunda oportunidad la usaste para pagarle la cara a tu amante, respondí cortante. Adiós, Javier. Corté el interfono. Lo vi quedarse allí unos minutos más antes de darse la vuelta y alejarse con paso cansado, desapareciendo de mi vista para siempre. Unos meses después, llegó la sentencia de divorcio. El tribunal concedió todas mis demandas. La propiedad de la casa era enteramente mía, y se obligaba a Javier a devolver todo el dinero que había tomado de mi cuenta personal. Sabía que nunca podría pagarlo, pero la sentencia fue una victoria simbólica. Esa noche invité a mis amigos más cercanos a cenar a mi casa. La casa que ahora se sentía más espaciosa y luminosa. Reímos, compartimos historias y disfrutamos de una buena comida. En medio de sus risas, miré a mi alrededor. Vi el fruto de mi trabajo, la casa que construí, la vida que creé. Había superado la tormenta más oscura de mi vida. Me habían atacado, traicionado y humillado. Pero no me había roto. Había renacido, más fuerte, más sabia y, lo más importante, valorándome más a mí misma. Alcé mi copa de vino, no para celebrar la destrucción de otros, sino para celebrar el comienzo de mi nuevo capítulo. Un capítulo en el que ya no era la consorte en el falso reino de un hombre, sino la verdadera reina en mi propio palacio, y mi reinado acababa de empezar. Un año después, pasó un año. El tiempo, como siempre hace, siguió avanzando, erosionando los malos recuerdos hasta convertirlos en polvo y puliendo las cicatrices hasta hacerlas casi invisibles. Para mí, el tiempo había sido un buen amigo. Me dio espacio para respirar, para sanar y, lo más importante, para reconstruir. Mi casa ya no se sentía solitaria. Ahora estaba llena de las risas de mis amigos en las reuniones de fin de semana, de la melodía del jazz que me gustaba poner mientras trabajaba desde casa y del silencio pacífico mientras disfrutaba de una taza de té en mi exuberante jardín. La había redecorado por completo, reemplazando los colores sombríos del pasado por una paleta más brillante y cálida. Cada rincón ahora reflejaba quién era yo, no mi versión como la esposa de alguien. En el trabajo, mi carrera despegó. El gran proyecto que gestioné el año anterior fue un éxito rotundo, lo que me valió un ascenso que llevaba tiempo anhelando. Ahora dirigía una división entera, una gran responsabilidad que acepté con los brazos abiertos. Estar ocupada se convirtió en mi terapia. El nombre de Javier García se sentía como un eco de la vida de otra persona. De vez en cuando me llegaban rumores sobre él. Vivía con sus padres, haciendo trabajos esporádicos y ahogado en deudas. La sentencia judicial que lo obligaba a devolverme el dinero se había convertido en su sentencia de bancarrota permanente. Se había convertido en un cuento con moraleja entre nuestros antiguos amigos, una historia de codicia y caída. Pero esa historia ya no me afectaba. Un sábado por la tarde, estaba en una gran farmacia dentro de un concurrido centro comercial. Con una cesta en la mano y música en mis auriculares, recorría los pasillos bien iluminados. Mientras doblaba hacia el pasillo de los limpiadores faciales, mi vista captó la figura de una mujer de espaldas a mí. Llevaba un sombrero de ala ancha, unas gafas de sol enormes y una mascarilla quirúrgica que le cubría la mitad del rostro, a pesar de estar en un espacio cerrado. Su postura era encorvada, como si intentara hacerse invisible. Al pasar a su lado, choqué accidentalmente con su cesta, haciendo que un bote de jabón facial cayera al suelo. Oh, lo siento mucho, dije por reflejo, quitándome un auricular. Me agaché para recoger el bote. La mujer también se agachó. No pasa nada, ha sido culpa mía. Su voz era un susurro apenas audible. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron al intentar coger el mismo objeto. Un toque breve que se sintió como una descarga estática. La mujer retiró la mano rápidamente, y al levantar la cabeza por la sorpresa, sus gafas de sol se deslizaron un poco por su nariz. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo, pero fue más que suficiente. Mi corazón pareció detenerse. Reconocí esos ojos. Los mismos que había visto en docenas de fotos en el móvil de mi exmarido.
Los mismos que ahora me miraban con un miedo y una vergüenza inmensos. Era Valeria. Parecía muy diferente a sus fotos llenas de confianza. Estaba más delgada, su pelo, antes espléndido, ahora parecía apagado. Pero lo más impactante fue lo que pude ver de su rostro no cubierto. Una fina cicatriz era visible en la comisura de su ojo, resultado de una incisión imperfecta. La piel alrededor de su mandíbula parecía irregular, ligeramente ondulada, un recordatorio permanente del procedimiento interrumpido. Su rostro, que antes al menos parecía normal, ahora llevaba las huellas permanentes de un desastre. Mi sorpresa inicial se disipó rápidamente. Esperé una oleada de rabia, o quizás una pizca de victoria maliciosa, pero extrañamente no llegó nada. No sentí nada. Ni odio, ni satisfacción. Solo un vacío, como si estuviera mirando a una extraña con mala suerte. Ella se ajustó rápidamente las gafas. Su rostro estaba pálido de pánico. Debió de reconocerme. Abrió la boca, quizás para decir algo, pero no salió ningún sonido. Tartamudeó, y luego, con un movimiento rápido, cogió el bote de mi mano, lo lanzó a su cesta y se marchó a toda prisa, casi corriendo, desapareciendo al final del pasillo. Me quedé allí de pie, petrificada por un momento. Un encuentro que nunca había imaginado. Un encuentro que resultó ser mucho menos dramático de lo que podría haber pensado. Me enderecé, respiré hondo y me volví a poner el auricular. Seguí con mis compras como si nada hubiera pasado, pero mientras caminaba hacia la caja, reflexioné sobre lo sucedido. La venganza es un fuego. Una vez, ese fuego ardió en mi corazón, dándome la fuerza para levantarme de las cenizas. Lo usé para forjar la espada de mi justicia, pero después de que la espada cumpliera su propósito, me di cuenta de que seguir llevando una espada afilada solo me agotaría y me heriría a mí misma. Mi verdadera victoria no fue cuando oí que la tarjeta era rechazada, ni cuando supe que habían vuelto humillados. Mi verdadera victoria fue en este momento. En este pasillo de farmacia, cuando miré directamente a la encarnación de la traición de mi pasado, y no sentí nada más que paz, cuando me di cuenta de que mi fuerza ya no provenía del fuego de la venganza, sino de la serenidad de mi corazón. Pagué mis compras y salí del centro comercial. El aire del atardecer me recibió. Entré en mi coche y, antes de arrancar, me tomé un momento. Cerré los ojos. El eco del pasado finalmente se había desvanecido por completo, reemplazado por la tranquila melodía de mi presente. Arranqué el motor, no puse música, simplemente abrí las ventanillas, dejando que el viento me despeinara. Empecé a conducir, no para huir del pasado, sino para avanzar tranquilamente hacia el mañana, hacia los nuevos capítulos que yo misma escribiría, con la tinta de mi felicidad y mi libertad. Yo era la reina, y mi reino era la paz de mi propio corazón.